Cómo observar a través de un telescopio. Hola a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits. Esta semana os traigo un nuevo vídeo de la serie de iniciación a la astronomía. Y es que sé que muchos de vosotros habéis dado ya ese primer paso y habéis decidido comprar vuestro primer telescopio. Y cuando llega a casa y lo desembaláis, ¡horror! Menuda cantidad de piezas. ¿Qué hacemos con todo esto? En este vídeo vamos a hablar sobre la principal función que tiene un telescopio astronómico, que no es ni más ni menos que ofrecernos la posibilidad de ver, con nuestros propios ojos, los objetos que se encuentran en el universo. Para poder ver estos objetos existen un buen número de piezas y artilugios que, combinándolos de una manera o de otra, nos permitirán ver unos objetos u otros. Un buen número de estas piezas suelen venir de serie con nuestro telescopio, así que en el vídeo de esta semana vamos a aprender cómo combinar estas piezas y cómo utilizarlas. Pero antes de entrar en materia debemos tener claros dos conceptos: la luminosidad relativa y la relación entre distancia focal y aumento. La luminosidad relativa en astronomía no es ni más ni menos que el famoso número F que en fotografía podemos variar abriendo y cerrando el diafragma. Pero como los telescopios no tienen diafragma, ese número F es fijo. Sabemos que en fotografía un número F bajo significa que al sensor de nuestra cámara está llegando mucha luz, pero que tenemos una profundidad de campo reducida. Y un número F alto significa que al sensor de nuestra cámara está llegando mucha menos luz, pero tenemos una profundidad de campo más amplia. En astronomía la profundidad de campo no nos afecta porque apuntamos nuestro telescopio al cielo y enfocamos a infinito. Sin embargo, sí que nos afecta la cantidad de luz que llega, en este caso, a nuestros ojos. Un telescopio con una luminosidad relativa de f5 nos ofrecerá imágenes muy luminosas del universo. Sin embargo, un telescopio con una luminosidad relativa f15 nos ofrecerá imágenes bastante más oscuras. La luminosidad relativa de un telescopio está directamente relacionada entre su apertura y su distancia focal. Y de hecho la forma de calcularla es distancia focal del telescopio entre su apertura igual a luminosidad relativa. Por ejemplo, para un telescopio de 1000 milímetros de distancia focal y 200 milímetros de apertura, la luminosidad relativa sería f5. El segundo concepto que debemos tener claro es la relación existente entre distancia focal y aumento de un telescopio. Como hemos dicho, los telescopios con una luminosidad relativa más baja nos van a ofrecer imágenes más luminosas del universo, y los telescopios con luminosidad relativa alta nos van a ofrecer imágenes más oscuras. Esto nos puede llevar a pensar a que los telescopios con luminosidad relativa alta son peores que los otros. Sin embargo, estamos en un error, porque como hemos visto, la luminosidad relativa está directamente relacionada con la distancia focal de un telescopio. Pero la distancia focal de un telescopio está directamente relacionada con el aumento que nos puede ofrecer. Cuanta mayor sea la distancia focal de un telescopio, generalmente tendremos un valor f más alto, es decir, una luminosidad relativa más alta. Pero también tendremos más facilidad para poder alcanzar altos aumentos. En cambio, los telescopios con una distancia focal más baja tendrán generalmente un número f más bajo y nos ofrecerán imágenes más luminosas, pero tendremos mucha más dificultad para alcanzar altos aumentos. Bien, ya tenemos claros los conceptos de luminosidad relativa y la relación existente entre distancia focal y aumento. Llegamos a la pregunta que os estáis haciendo todos: ¿cómo podemos observar a través de nuestro telescopio y calcular los aumentos que estamos utilizando? Todos estos accesorios sirven para observar a través del telescopio y combinándolos entre ellos podremos obtener más o menos aumentos. Además, la mayoría de estos accesorios suelen venir de serie con el telescopio. Así que vamos a ver cómo utilizarlos. Aquí encima de esta mesa tengo dos telescopios muy diferentes entre sí. Uno de ellos es un refractor de 80 milímetros con una distancia focal primaria de 480 milímetros, lo que hace una luminosidad relativa de f6. Y por otro lado, un telescopio de tipo Maksutov-Cassegrain con una apertura de 150 milímetros y una distancia focal primaria de 1800 milímetros, lo que hace una luminosidad relativa de f12. Este de aquí es el doble de oscuro que este de aquí, pero por contra, este me puede permitir conseguir muchos más aumentos que este de aquí.
Esto que tengo aquí delante son algunos de los accesorios que normalmente vienen con un telescopio, incluso a nivel de iniciación. Combinándolos entre ellos podremos conseguir más o menos aumentos. Vamos a ver cómo utilizarlo. Por lo primero que vamos a empezar es por el prisma de 90 grados o prisma erector. Y es que algunos de vosotros me habéis escrito diciéndome que cuando miréis a través de vuestro telescopio lo veis todo al revés. Y me habéis preguntado si el telescopio está roto. Pues no. Todos los telescopios forman la imagen en el ocular de forma invertida. Esto es así en los telescopios, es un efecto óptico. Y para eso la mayoría de telescopios traen un accesorio como este, que es un prisma de 90 grados que nos va a permitir, además de poder observar más cómodamente, volver a invertir el sentido de la imagen para volverlo a ver todo del derecho. La forma de colocar un prisma inversor o prisma de 90 grados es de la siguiente manera. La luz entra en el tubo óptico por esta parte de aquí, cruza todo el tubo y aquí justo al final donde está el portaocular es donde se forma la imagen y es justo donde debemos colocar el prisma. Así que lo colocamos aquí y apretamos el tornillito de sujeción que lleva el portaocular. De esta manera ya podemos colocar aquí un ocular y ver a través de él, volviendo a ver la imagen nuevamente del derecho y con una posición para observar mucho más cómoda que si no utilizásemos el prisma. Con nuestro telescopio seguramente también habremos recibido un pequeño lote de accesorios como estos de aquí. Y es que esto verdaderamente son los oculares. Esto es lo que realmente nos va a permitir poder ver a través de nuestro telescopio. Nos habremos fijado que no todos los oculares son iguales. Unos son más grandes que otros y todos llevan un número escrito. Este número es la distancia focal del ocular. Y es el dato que verdaderamente nos hace falta para calcular los aumentos que podemos conseguir con ellos. Y la forma de calcular los aumentos es mediante la aplicación de una sencilla fórmula. Distancia focal primaria del telescopio entre distancia focal del ocular igual a aumentos que conseguiremos con él. Por ejemplo, si utilizamos el ocular más grande, que es el de 25 milímetros, y lo utilizamos con el telescopio este de aquí, que tiene una distancia focal primaria de 1800 milímetros, la combinación de este telescopio con este ocular nos daría 72 aumentos. En cambio, si utilizamos este ocular con este telescopio que tiene una distancia focal primaria de 480 milímetros, apenas llegaríamos a los 20 aumentos. Podemos utilizar un ocular más pequeño para ganar más aumentos. Por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí, que son 10 milímetros. Dividiríamos 1800 entre 10 y nos daría 180 aumentos. En cambio, si utilizamos el mismo ocular con este telescopio de aquí, tendríamos 480 entre 10, 48 aumentos solamente. La forma de utilizar un ocular es muy sencilla. Ya tenemos colocado el prisma en su sitio, así que lo único que nos queda es colocar el ocular. Lo colocamos y apretamos los tornillos de sujeción. Y ya solamente nos queda mover el pomo de enfoque y mirar a través de él hasta que veamos la imagen lo más nítida posible. Pero el tema de los aumentos no acaba aquí. Y es que muchos de vosotros seguramente habréis recibido con vuestro primer telescopio un accesorio parecido a este. Esto es una lente de Barlow por 2 y lo que nos permite es duplicar la distancia focal primaria de nuestro telescopio simplemente colocándolo en su sitio. Así de sencillo. Para utilizar una lente de Barlow tan solo tenemos que colocarla en el portaocular. Apretamos el tornillo de sujeción y a continuación colocamos el prisma y el ocular que vayamos a utilizar. De esta forma tan sencilla hemos conseguido duplicar la distancia focal primaria del telescopio. Y como sabemos que la distancia focal está relacionada con los aumentos conseguidos con cada ocular, esto significa que ahora con cada uno de nuestros oculares obtendremos el doble de aumentos que antes de utilizar la lente de Barlow. Es decir, que si antes con el ocular de 25 milímetros y este telescopio obteníamos 72 aumentos, utilizando una lente de Barlow por 2 obtendremos 144. Y con este telescopio que apenas llegábamos a los 20 aumentos, con esta configuración ahora tenemos 40 aumentos. Pero ojo, con la utilización de una lente de Barlow por 2 también duplicaremos la luminosidad relativa de nuestro telescopio, pasando a ser este de aquí de f12 a f24 y este de aquí de f6 a f12. Por lo tanto, al utilizar la lente de Barlow debemos tener claro que la imagen que vamos a ver va a ser mucho más oscura. Bien, ya hemos visto cómo utilizar los diferentes accesorios que vienen con nuestro telescopio para obtener más o menos aumentos. Ahora debemos preguntarnos, ¿los telescopios tienen un aumento máximo
¿O podemos combinar los accesorios de forma que consigamos muchos aumentos y ver las cosas muy de cerca? La respuesta es que los telescopios tienen un aumento máximo teórico, y este se calcula multiplicando por 2 su apertura en milímetros. Así que este telescopio, que tiene una apertura de 150 milímetros, si lo multiplicamos por 2 nos da 300. Por lo tanto, 300 aumentos sería su límite máximo teórico. Y este de aquí, que tiene una apertura de 80 milímetros, su aumento máximo teórico serían 160 aumentos. Así que cualquier combinación de accesorios que yo haga para llevar a este telescopio más allá de los 160 aumentos o a este más allá de los 300 aumentos, me ofrecerá imágenes desenfocadas y muy oscuras. Bueno amigos, en este vídeo hemos visto cómo debemos utilizar el material que viene con nuestro telescopio para sacarle el máximo partido en nuestras observaciones astronómicas. Si aún así os ha quedado alguna duda, os animo a que abajo en los comentarios me lo indiquéis, o también podéis enviarme un mail a natuportraits@gmail.com. Si queréis estar informados de la evolución y el día a día del proyecto Natural Portraits, os animo a que lo sigáis a través de Facebook y de Instagram. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, no lo olvidéis. Un me gusta siempre se agradece. Compartidlo en vuestras redes sociales y si todavía no estás suscrito al canal, pincha abajo en el botón de suscribirte y no te perderás ninguno de los vídeos semanales que voy subiendo. Nos vemos el domingo que viene con más contenido aquí en Natural Portraits. Hasta el próximo vídeo.